Saludos amigos y amigas del mundo. Sean todos bienvenidos a una nueva historia. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta, compartas el video para que este proyecto siga creciendo. ¿Sabías que la palabra Mara es un nombre que deriva del término Marax, palabra de origen del hebreo, que quiere decir aquella que está afligida o apesadumbrada? Según el relato de la Biblia, Noemí, al perder a su familia, dijo: "No me llaméis más Noemí, llamadme Mara, porque Dios me ha llenado de amargura". Por eso la palabra Mara significa Dios en lo alto. Antes de continuar con esta historia, quiero dejar claro que yo no voy a hablar mal de la Mara o a decir las cosas que hacen o no hacen. Digo esto porque cuando planteé hacer este video, buscar la historia del origen de la Mara, muchas personas me dijeron que no lo haga porque me podría meter en problemas. Realmente no es así, porque yo voy a hablar de la historia, de por qué nació la Mara, cómo sucedió, en qué tiempo. Por ejemplo, aquí en Guatemala, cuando yo llegué a este país, no sabía nada de la Mara, como hoy se la conoce como la organización más grande en el sentido delictivo del mundo. Pero cuando yo empecé a escuchar las historias de la Mara, realmente me dio miedo, sentía bastante temor. Pero llevo 5 años aquí y realmente con el tiempo me di cuenta que la palabra Mara entre las personas se volvió como una palabra más de la forma de hablar de todas las personas. Por ejemplo, aquí las personas al hablar o hablan de la familia, de los amigos, de cualquier cosa, siempre dicen la Mara. O sea, la palabra Mara se volvió parte del vocabulario habitual de las personas. Es por eso que te invito a que me acompañes en esta historia, que es muy importante, de la cual podremos aprender algo más. Aquí la historia de la Mara. San Salvador, país centroamericano, conocido cariñosamente como el Pulgarcito de América. La guerra civil en El Salvador inició oficialmente en 1980 y finalizó con los acuerdos políticos de 1992 entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de El Salvador. Es importante aclarar que el FMLN fue una alianza de naturaleza política y no de ideológica, pues en ella se integraron personajes de izquierdas y de derechas, entre comunistas, anticomunistas y no comunistas. Las principales organizaciones que integraron esta alianza fueron el Partido Comunista de El Salvador, el Partido Revolucionario de Trabajadores y Centroamericanos, las Fuerzas Populares de Liberación, la Resistencia Nacional y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Las causas que originaron el conflicto armado fueron de carácter estructural, su naturaleza sistémica y su alcance integral en un país dominado por la oligarquía cafetalera, donde la riqueza se acumulaba en pocas manos y el pueblo cada vez más precarizado. Jornaleros, estudiantes, campesinos, religiosos, obreros, pueblos originarios y una capa de intelectuales orgánicos eran constantemente asesinados. Consecuentemente, las voces clamantes por justicia se multiplicaban mientras el país se sumergía en sangre y represión.
Cada manifestación de las organizaciones populares costaba vidas. La Universidad de El Salvador, la única pública del país, era constantemente intervenida y saqueada por los grupos militares y paramilitares del gobierno. Niñas y niños eran reclutados forzosamente por la Fuerza Armada, arrebatados de sus hogares, y el asesinato de religiosas y religiosos se hacía más constante. El caso del padre Rutilio Grande y Monseñor Óscar Arnulfo Romero fueron la llama que incendió la indignación popular, situando como única vía para la lucha una guerra civil. 12 años de conflicto armado dejó más de 80.000 asesinatos a causa de la guerra y miles de desaparecidos. El apoyo económico, político y militar del imperio estadounidense se acrecentaba para el gobierno de El Salvador, mientras la guerrilla luchaba hombro a hombro con la sociedad. Fue por ese motivo que la Fuerza Armada nunca pudo derrotar militarmente al movimiento insurgente, pues éste luchaba desde adentro de la sociedad y fuera del sistema. Pero, ¿de dónde nace la Mara? A consecuencia de la guerra civil en El Salvador, miles de ciudadanos salvadoreños emigraron hacia los Estados Unidos, especialmente a Los Ángeles, California, lugar donde ya existían un sinnúmero de pandillas, las cuales no aceptaron a los migrantes salvadoreños. Bajo estas circunstancias y las amenazas constantes de las pandillas locales, no les quedó otra opción a los hijos de los migrantes salvadoreños que unirse en pandillas y defender a sus familias. De esta manera nació la Mara o MS-13 en el año 1980 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Analizando la historia del nacimiento de la Mara, rescato 3 puntos importantes. Primero, se sabe que los primeros integrantes de esta pandilla eran jóvenes considerados rebeldes. Utilizaban su cabello largo, vestían ropa holgada y escuchaban rock. Segundo punto, tuvieron que formarse o organizarse para defenderse de los pandilleros locales en Estados Unidos. Y una vez presos, sus cabellos fueron cortados porque la única intención era humillarlos, sin saber que sería todo lo contrario. Aquí entra aquel dicho que dice: lo que no te mata te hace más fuerte, ya que estos jóvenes, en vez de aminalarse, empezaron a usar la cabeza rapada. Cuarto punto, Estados Unidos financiaba a la oligarquía salvadoreña de aquel entonces, olvidándose del pueblo. Eso contribuyó a que miles y miles de ciudadanos salvadoreños buscaran refugio en ese mismo país, Estados Unidos, lo cual hizo que sus hijos crearan o formaran esta organización para cuidarse mutuamente. Una vez que acabó el conflicto en El Salvador, Estados Unidos empezó la repatriación masiva de ciudadanos salvadoreños, entre ellos a los ya integrantes de las pandillas, los cuales, fortalecidos en su país, crecieron mucho más, a lo que a la actualidad, 40 años después, tienen más de 70.000 miembros en sus filas, el 90% jóvenes. Bueno, amigo, amiga del mundo, te he llevado parte de la historia de cómo se formó esta pandilla, por llamarlo así, conocido como la Mara o MS-13,
los motivos y las razones para su aparición. Espero te haya gustado el video y hayamos aprendido algo de la historia. Te invito a que continúes en contacto para futuras historias de las cuales podemos aprender mucho más. Saludos y hasta siempre.